hoy vamos a ver cómo con el osciloscopio podemos detectar si hay una anomalía en un cilindro, qué veríamos en ese cilindro que está fallando o que tenemos un defecto de tipo eléctrico. Aunque ya lo hemos explicado, voy a explicar un poco con un poquito más de detalle ahora, que os servirá de recordatorio. Con el osciloscopio, ¿qué veríamos cuando pinchamos uno de estos inyectores? Un poco la explicación de lo que vemos y cómo debéis de seleccionar el osciloscopio para ver la señal claramente y con nitidez. Bueno, pues mirad, tengo una captura aquí, estoy sacando señal de uno de los inyectores de este motor y si os fijáis, podemos ver, bueno, estoy utilizando 3 canales, en el canal A tengo una sonda 1 a 1, lo tengo seleccionado para un rango de medida de tensión de 50 voltios, el canal B también lo tengo seleccionado con una sonda 1 a 1 y también con un rango de medida hasta 50 voltios, más o menos 50 voltios, de 0 hacia abajo y hacia arriba, y luego el canal C tengo una pinza amperimétrica y estoy con una escala de 20 amperios. Estoy con una pinza de las pequeñas que me llega hasta 60 amperios y bueno, y eso es lo que estoy viendo. Entonces, yo ahora aquí lo que estamos viendo pues es un ciclo de inyección supuestamente en este cilindro. Es decir, hay un momento en que cuando se realiza la inyección veis que hay 1, 2, 3 pulsos. Digamos que hay 2 preinyecciones y luego hay una inyección principal. De hecho, si le pegamos un acelerón brusco, veremos que una de ellas crecerá, que es la inyección principal. Y así sabremos realmente cuál es la inyección principal. Mirad, en esta captura que tengo aquí, ya veis que esta inyección es cortita, es de poca duración, esta también es de poca duración, y esta es de mucha mayor duración, esta es la inyección principal. Es decir, si quisiéramos ver cuál es la inyección principal, sencillamente, ante un acelerón brusco, una de ellas crecerá bastante, digamos que esa es la inyección principal, que es la que aporta la mayor cantidad de combustible al ciclo. Bien, bueno, pues sigo explicando lo que estamos viendo aquí, lo pongo a medio. Bueno, si os fijáis, en el canal C, que es en el que tengo la pinza amperimétrica, parece que es como si estuviera oscilando, o sea, es como si estuviera apagándose y encendiendo, apagando y encendiéndose. Si detengo las capturas, fijaros, me puedo desplazar en las capturas aquí, hacia atrás, ¿veis? Bueno, si os fijáis aquí, resulta que no está pasando corriente. ¿Cómo puede ser que en ese inyector no esté pasando corriente si estoy viendo pulso de inyección? Sería una cosa extraña en principio. Es decir, los pulsos de inyección estoy midiéndolos entre los 2 terminales del inyector con respecto a masa. Es decir, el canal A lo tengo un terminal del inyector, ya sabéis que el inyector tiene 2 terminales. Tengo el terminal de medición de ese inyector, de ese canal, lo tengo en uno de los terminales del inyector y luego el de medición de negativo de ese canal a masa, y lo mismo estoy haciendo con el canal B, tengo el de medición en el otro terminal del inyector y el de negativo de ese canal a masa. Y veo que efectivamente aparecen pulsos de inyección en los 2 terminales del inyector, pero no hay corriente, no está circulando corriente. ¿Realmente qué está ocurriendo? ¿Qué estoy viendo ahí? Realmente no estoy viendo el inyector que está inyectando. En este tipo de... Bueno, ocurre con muchísimos sistemas de inyección Common Rail, incluso también de gasolina a alta presión. El control de 2 inyectores a veces se hacen parejas. Es decir, en este momento, que vemos que no hay corriente, si yo superpongo ambas señales, una sobre otra, es decir, si yo cojo la señal que estoy midiendo de este canal, la bajo un poquito, bajo esta un poquito también, vemos que las 2 son exactamente iguales. Las 2 señales son exactamente iguales. Es decir, en este momento, los terminales del inyector en el que estoy midiendo, ambos están a igual potencial.
si ambos están a igual voltaje respecto a masa, entre ellos el potencial es cero. Por esa razón, en ese momento, no está inyectando. Si paso a otra captura, a esta, por ejemplo, ahora veréis, voy a separarlas de tensión. Las subo para verla por separada, la de un canal y la otra. Vemos que el B, el canal donde estoy midiendo corriente, que la tengo, la pinza permite que la tengo puesta en uno de los cables del inyector, sí está midiendo corriente. Fijaros que en este momento se produce esta cresta de subida, es el trazo que veo en verde, hasta alcanzar un valor grande. Aquí, si quiero medir la intensidad de corriente, la mediría con el cursor. Tengo 14,28 amperios ahí. Luego ya veo que entra la zona de regulación, en la que la corriente cae un poquito. Es decir, cae a 9 amperios. Es decir, ahora sí está pasando corriente. En esta captura sí está pasando corriente. Voy a volver a analizar las dos señales de tensión, a ver lo que veo. La que estoy captando en cada uno de los terminales de inyector respecto a masa. Voy a superponerlas de igual manera que hice antes. Voy a bajar un poco la azul, que es el canal A. Voy a subir la roja, que es el canal B. Voy a separar un poco la de corriente, para que no se me mezclen tantos colores ahí. La bajo un poco. Y ahora veis que no son iguales las dos señales. Al superponerlas, las dos no son iguales. Luego significa que ahora, entre los dos terminales del inyector, sí aparece un voltaje, sí aparece un potencial, que es el que produce esta corriente. Entonces, voy a ver qué es lo que está ocurriendo en cada uno de los terminales de control del inyector. Voy a volver a separarlas. Voy a superponer el canal B con la corriente, ahí aproximadamente. Si os fijáis ahora, en este momento, aparece un pico de tensión en este terminal del inyector que sube bastante. Voy a ver hasta dónde sube. Me sube a 42 voltios. Es decir, que en ese terminal del inyector, en el momento que va a iniciar la inyección, porque es cuando pasa corriente realmente, se produce un pico elevado, de 40 voltios, de unos 40 voltios. O sea, le aplica un pico de tensión muy grande. Ya comentábamos en su momento, si consultáis otros vídeos o sencillamente en la formación que tenemos de especialista en diésel, se explica perfectamente. Los inyectores de Bosch, que no llevan válvula con compensación hidráulica, la apertura la inician con un voltaje elevado. Los de última generación, se modifica el diseño de la válvula de pilotaje y el de apertura magnética le permite funcionar con tensiones más bajas que evoluciones anteriores. Bueno, es decir, que le aplica un pico inicial de unos 40 voltios como consecuencia de la descarga de un condensador. Y al mismo tiempo que ocurre eso, ¿qué está ocurriendo en el otro terminal del inyector? Pues en el otro terminal del inyector, que es aquí, vemos que el potencial eléctrico se me va a 0 voltios. Es decir, al mismo tiempo que el calculador de motor a uno de los terminales lo conecta a un pico de tensión de 40 voltios, el otro terminal lo está poniendo a masa. Lo que está ocurriendo, por lo tanto, es que esa diferencia de potencial entre ese terminal de 40 voltios y el otro que está a masa hace que circule corriente por la bobina del inyector. Y así se produce el pico de corriente antes grande ese que veíamos. Es decir, el calculador controla el inyector controlando un terminal por pulsos de conexión a masa y el otro terminal por pulsos de positivo. Si os fijáis, el control por negativo, el terminal se conecta a negativo cuando inicia la inyección y permanece conectado a negativo hasta que la inyección se acaba, hasta que se extingue la inyección. Es decir, un terminal
todo el tiempo que dura la inyección está conectado a masa. Y el de positivo, vemos que inicialmente lo conecta a la descarga de ese condensador que está en el calculador para alcanzar esos 40 voltios y luego lo conecta a un potencial inferior, es ese de ahí. ¿Qué potencial es? Pues fijaros, es el potencial de red del vehículo. Es decir, el primer pulso de ese voltaje elevado propicia el crecimiento de la corriente de forma muy rápida, la generación de una fuerza magnética muy grande que provoca la apertura rápida de la válvula de pilotaje, y una vez que la válvula de pilotaje ya abrió, con una intensidad de corriente menor se mantiene abierta, pues lo sigue alimentando o sigue controlando el inyector a 12 voltios, que es estos pulsos que vemos aquí. Vemos que realmente el control de la corriente, voy a bajar la escala de tiempos aún más para ver la imagen un poquito más agrandada. En la imagen esta que estoy viendo aquí, aquí es el punto que está a 12 voltios y lo que hace es conectar ese terminal a pulsos a positivo y desconectarlo. Es decir, aquí lo conecta a 12 voltios, aquí lo tiene desconectado casi a 0 voltios y así sucesivamente, para que la corriente no crezca excesivamente. La inyección acabaría aproximadamente por aquí y este pulso que vemos aquí es un pulso que le aplica para conseguir la tensión de carga del condensador de apertura del hilo. Es decir, esto es lo que en un inyector de una gestión Bosch, una EDC 17, eso correspondería a un Euro 6, este vehículo ya lleva inyección de urea, ¿cómo gestionaría el funcionamiento del inyector? Ahora vamos a ver, cuando ocurre un defecto, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué ocurre? Bueno, tenemos el vehículo ahora con un defecto, con un fallo. Está fallando un cilindro, se ve perfectamente que está fallando, hacemos una lectura de códigos de error y resulta que tenemos un defecto netamente indicado en un inyector, es el P0202, que es inyector del cilindro número 2, me dice circuito abierto, señal defectuosa, y me pone corriente también. Es decir, me está haciendo mención a que ese circuito está abierto, o sea, la señal que podría generarse en él no es coherente con la forma que debería de la señal, y por supuesto la corriente que está circulando por ese inyector tampoco es la que debería de ser, no es coherente con la que debería de ser. Probablemente lo que está haciendo el calculador ha detectado que hay una anomalía en ese cilindro, en ese inyector, puede ser una anomalía pues por una interrupción en la línea, por un defecto a lo mejor en el conector, y lo que me está haciendo es no lo va a activar. Pues ahora voy a intentar con el osciloscopio averiguar cuál de las dos líneas que van desde el calculador a los terminales del inyector, cuál de ellas me está fallando. Es decir, vimos que una de ellas aplicábamos positivo de descarga de un condensador que había dentro, 40 voltios, y la otra se ponía masa. Entonces, bueno, pues sencillamente tengo conexionado el osciloscopio de igual manera que os expliqué en un principio, es decir, tengo el canal A, lo tengo cogido al negativo, el canal B lo tengo cogido a positivo y el canal C lo tengo midiendo en corriente. Y ahora estoy midiendo y vemos que no veo nada, es decir, si os fijáis, el canal A, que es el de negativo, pues lo tengo a 0 voltios, voy a separar el de corriente, porque ahora lo tengo, se me está superponiendo sobre, y voy a ver la tensión de positivo que tengo en él. Aproximadamente tengo unos 0 voltios, lo tengo a negativo también, es decir, en estos momentos tengo a negativo el de masa, pero también tengo al positivo a 0 voltios. Luego, en principio, lo que estoy viendo es que me están faltando pulsos de positivo. Bueno, pues lo primero que haría sería hacer una verificación de la línea que me viene del calculador con positivo hacia el inyector para ver si la tuviera interrumpida en algún punto. Tengo el vehículo fallando, me está fallando un cilindro igual que en el caso anterior, y tengo el mismo código de error, pero ahora, pinchando en el inyector que me dice que tengo el defecto del código de error, resulta que estoy viendo señal de activación. Podemos ver aquí
Voy a bajar la base de tiempos un poquito. Bueno, voy a hacer una cosa, voy a meterle sincronización por el canal B, por ejemplo, tal cual está. Voy a separar un poquito las señales, ahora, inicialmente, y resulta que ahora me dice que ese cilindro me está fallando y estoy viendo pulsos de activación en él. Estoy viendo una preinyección, otra preinyección y una inyección principal. Evidentemente, realmente, ¿qué está ocurriendo aquí? Voy a volver a superponer las dos señales, las dos tensiones, como hice al principio cuando les expliqué lo que veíamos. Voy a bajar un poquito, voy a subir un poquito el canal B, lo tenemos a positivo, y ahora veis que efectivamente yo tengo positivo. Si cojo la barra de medición y me voy a la tensión máxima, veo que tengo 42 voltios. Luego el calculador a este inyector, por el terminal de positivo, le está aplicando ese pico de 40 voltios para intentar abrirlo. Pero no hay corriente. Al terminal de negativo, que es el canal B, lo voy a superponer con el de positivo, voy a superponer y ahora cojo la otra también, ahí. Vemos que tanto el trazo de positivo del inyector como el de negativo coinciden, son iguales. Es decir, si ahora en ningún momento circula corriente ahí y tengo pulso de inyección, lo que me está ocurriendo es que me está fallando, me está faltando la línea de negativo, que era la que conectaba el calculador a masa cuando iniciaba la apertura del inyector. Ahora el defecto lo buscaría en la línea de negativo. Bueno, ya visteis el código del P0202, acabamos de ver qué ocurría cuando estábamos pinchando en el terminal del inyector y veíamos que cuando nos quedábamos sin alimentación, sin positivo, es decir, el control de positivo venía del calculador, ya vimos que le aplicaba un pulso grande. Cuando nos quedábamos sin positivo veíamos todo a 0 voltios. ¿Cómo podríamos saber en qué parte de la instalación tenemos el daño, tenemos la interrupción? Imaginaos que es una interrupción, es decir, es una interrupción de la línea que va desde el calculador al inyector, pues podría ser a la misma salida del inyector, podría ser en cualquier conexión intermedia o en cualquier cable intermedio. ¿Cómo podríamos o qué veríamos desde la unidad de mando? Es decir, desde la unidad de mando, el terminal de salida justamente que hay en la unidad de mando, ahí no está la rotura estará de ahí hacia el inyector. ¿Qué veríamos si pinchamos justo a la salida de la unidad de mando? Pues ahora tenemos el vehículo exactamente, el motor, con el mismo defecto que teníamos anteriormente, y ahora hemos pinchado a la salida de la unidad de mando, el calculador. Y vamos a ver qué es lo que vemos. Voy a bajar un poquito la base de tiempos para poder verlo un poco mejor. Voy a utilizar el disparo. Voy a meter sincronización por el canal B. Resulta que ahora, antes no veía absolutamente nada, es decir, estaba desde donde estaba la rotura hacia el inyector, en concreto estaba midiendo en el propio inyector, en el terminal del propio inyector. Ahora estoy midiendo la salida del propio calculador. ¿Y qué es lo que veo? Bueno, pues veo que sí tengo una aplicación de un pulso de positivo. Si veo la tensión máxima que aparece, pues son esos 42 voltios aproximadamente. Si me voy a negativo, vemos que lo tengo a 0 voltios. Es decir, veo que hay pulso de positivo aplicado, no veo ningún tipo de señal de negativo y no veo corriente. Cuando tengo una interrupción en la línea que me viene con positivo desde el calculador, cuando estoy pinchando de la rotura hacia el inyector, no veo tensión en ninguno de las líneas y tampoco veo corriente. Pero cuando estoy
después de la rotura hacia el calculador, en este caso estoy pinchando en el calculador, vería que negativo no tengo tensión, está siempre a 0 voltios, no aparece señal de ningún tipo. Veo que no hay corriente en esa línea, pero sí que veo que tengo aplicado un pulso de tensión. Bueno, vamos a hacer ahora la misma verificación midiendo justamente desde el terminal de salida del calculador de la línea de control por negativo. Y bueno, pues la captura esta que estamos haciendo, que veis aquí, pues fijaros, ahora tengo el terminal de control por negativo, lo tengo pinchado justamente a la salida del calculador. Quiere decir que la rotura está más allá de la salida del calculador, estará pues cerca del inyector o en el propio terminal del inyector, donde sea. Es decir, ahora el terminal de control por negativo, que es el canal A, lo tengo pinchado justamente a la salida del calculador. Y al contrario que antes recordar que veíamos que se me reproducía la misma señal de positivo, se me reproducía en el terminal de negativo, es decir, las dos eran exactamente iguales. Ahora, sin embargo, vemos que no me aparece, o sea, veo la señal de positivo, la señal que el calculador le aplica de positivo para activarlo, pero ahora, al contrario que antes, no veo tensión, veo que está a 0 voltios, no se me reproduce la misma señal que veía cuando la prueba anterior, que veía que era una señal idéntica a la de positivo. Eso es debido a que donde yo estoy haciendo la medición, la rotura, en el punto en el que esté, me está incomunicando el terminal del inyector de negativo, que está a igual potencial que el de positivo, por lo tanto, ese potencial ahora, donde yo estoy midiendo, no aparece. Y veo una línea de masa de negativo, que es la que veo a través del propio calculador. Súmate a la élite de las reparaciones del futuro potenciando tus conocimientos con MIAC. Contáctanos.